Saludos, amados hermanos y amigos. En el día de hoy les bendecimos en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables y estamos contentos, gozosos en el Señor de poder estar transmitiendo este programa. Y estamos también dentro de este programa, en el día de hoy vamos a estar dando un resumen de lo que hemos venido hablando, porque en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que significa el reino de Dios como una realidad presente en el día de hoy, especialmente como una realidad presente en el ministerio de Jesús de Nazaret. Así que vamos a estar orando, dándole gracias al Señor, y vamos a estar también leyendo el tema que hemos estado tocando desde que comenzamos esta serie de enseñanzas en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, y luego de ahí estaremos dando un vislumbre, ¿no? un resumen de lo que ya hemos dicho, porque sé que cuando alargamos esta serie de enseñanza, a veces las personas no entienden lo que estamos haciendo, pero vamos a hacer ese resumen para que podamos entenderlo, y luego vamos a retomar en el día de hoy dentro de lo que es la dualidad escatológica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar tocando entonces el reino de Dios como una realidad en el presente de la enseñanza de Jesús, recordando que hemos estado hablando sobre el reino de Dios como un asunto futuro escatológico dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te suplicamos en el nombre de Jesús que abra nuestro entendimiento y que tu Espíritu nos asista para poder entender tu palabra, para poderla asimilar y para poder dar fruto por medio de ella. Hazlo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Vamos a estar leyendo el versículo Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, donde la Escritura dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, para los que nos siguen, este programa, una vez que terminamos, lo pasamos a lo que es el YouTube. En el YouTube usted puede ir bajo el link que ya hemos dejado en la página Caminos Inescrutables, y allí usted puede ir desde el video número 1 hasta en el 27, 28 que estamos en el día de hoy 3, marzo 3 del 22 del 2026. Así que vamos a leer el versículo de Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, este texto que hemos estado tocando es un resumen de lo que Jesús comenzó a hacer hasta que terminó su ministerio. Es decir, que este versículo lo que hace es hacer un resumen de todo el ministerio de Jesús, de lo que Él predicó, de lo que Él enseñó. Así que es importante mirar este versículo de la palabra del Señor como el comienzo del ministerio de Jesús, que hace un resumen de lo que Cristo predicó fue el reino de Dios. De eso se trata la persona de Jesús de Nazaret. Por eso que cuando escribimos siempre el tema general que hemos estado tocando, ¿de qué se trata Jesús y para qué vino? Pues exactamente se trata de lo que es el reino de Dios. Él vino a predicar eso. De hecho, cuando leemos en el libro de Lucas capítulo 4, versos 43 y 44, él dice de esta manera, esto es Jesús verbalizando para lo que él vino. Pero él les dice: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Es decir, que para lo que Jesús vino exactamente fue para predicar el reino de Dios. Entonces, desde el comienzo de esta enseñanza
hemos tomado, de hecho, el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos para usarlo como referencia en el contexto de todo lo que estamos enseñando. Es decir, que lo primero que Jesús comenzó a predicar fue diciendo en el capítulo 1, versos 14 y 15, que cuando tan pronto termina el ministerio Juan el Bautista, que fue encarcelado, Jesús sale predicando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo en que el reino de Dios, la larga espera que Israel estuvo esperando que el reino de Dios llegara, llegó en la persona de Jesús. Y de hecho, de eso se trata la persona de Jesús. Él vino a anunciar que el tiempo se había cumplido, el tiempo de que los profetas estuvieran hablando acerca de que el reino de Dios iba a llegar, ha llegado en la persona de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que las buenas nuevas, es decir, el Evangelio que Jesús está predicando, no es otra cosa que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el anuncio, lo que se llama Evangelio, lo que la Biblia habla de las buenas noticias. La buena noticia es que el tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido el tiempo en que el reino de Dios llegara a Israel como Dios había prometido que iba a ocurrir. De eso se trata exactamente la enseñanza de Jesús. Bueno, nosotros comenzamos desde temprano con la vida de David para explicar cómo el reinado de David se convirtió en el ideal de ese segundo David que iba a venir a libertar al pueblo de Israel y que iba a gobernar al pueblo de Israel. De esa esperanza van a ser la expresión que vemos en el Antiguo Testamento, el día del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento tomaron esas palabras o esa esperanza de los judíos de que Dios levantaría a alguien del calibre de David para que reinara. Y esa esperanza la usaron los profetas para hablar del día del Señor. Y habíamos explicado que el día del Señor lo que significa es el día en que Dios va a vencer a los enemigos. Es decir, es un día de juicio y es un día de salvación. De ahí se trata el día del Señor. Es un día de juicio, pero el juicio, cuando la Biblia lo habla hacia los gentiles, también incluye al pueblo de Israel, es decir, a los malvados de Israel que no siguen la justicia de Dios. Y también será ese día del Señor un día de salvación. Y ese concepto que los profetas comenzaron a predicar desde el Antiguo Testamento llegó hasta el Nuevo Testamento en la persona de Juan el Bautista y también en la persona de Jesús. Y todavía estamos esperándolo futuramente, es decir, en el momento escatológico, cuando el Señor comienza a hablar acerca de la dualidad del reino de Dios. Habíamos hablado que en el tiempo de cercano ya a la época de Cristo, unos 100 y pico de años antes de llegar bajo el reinado de los Macabeos, comenzó a nacer esa esperanza de Israel, porque los Macabeos fueron una línea de los descendientes de Judá, que mientras estaba gobernando Antíoco Epífanes en Asiria, en el norte, lograron vencer al ejército después que Antíoco, cuando hizo una excursión hacia el sur, hacia Egipto, perdió la batalla, y cuando pierde la batalla, que vuelve a subir por Israel, él comienza a enojarse contra el pueblo de Israel por el hecho de que Israel no acompañó a Antíoco hacia la campaña que él llevaba militar. Y él comenzó a preguntar: ¿qué es lo que tienen los judíos que no me acompañan y que no me dejan sacrificar a Zeus, al dios de los griegos? ¿Y por qué es que ellos son tan limitados? Que él quería que los judíos fueran helénicos igual que él. Bueno,
ahí se dio cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, que no aceptaba ningún otro Dios, porque el único Dios dentro del monoteísmo es el único Dios que ellos sirven, en este caso Yahvé. De ahí comenzó a oprimir a los judíos, sacrificó un cerdo en el altar del Señor, y más tarde los macabeos comenzaron a hacer una lucha que se tornó en una lucha de guerrillas. Atacaban de noche y se escondían de día en los huecos de la montaña, en los acantilados de los lugares. De esa manera comenzaron a vencer al ejército de Antíoco y lograron la libertad, y esa libertad duró aproximadamente 100 años, duró esa libertad. Pero el gobierno de los macabeos fue peor que el gobierno de los enemigos, es decir, de los gentiles. Y mientras eso se estaba dando, donde el mismo pueblo de Israel estaba gobernando ahora por los mismos israelitas, es decir, por los mismos macabeos, comienza a salir del corazón de ellos un fervor y un deseo porque Dios terminara este tiempo tan malo, y comenzaron a escribir lo que llamamos nosotros los escritos pseudoepígrafes. Estos escritos eran escritos en su mayoría apocalípticos. Venían con la intención de esconderle lo que ellos entendían que era la intervención de Dios. Y recordemos que en este periodo también la esperanza de Israel tomó otra vertiente, es decir, tomó otra manera de entender no solamente que Dios enviaría a ese David, sino que también terminaría en un gran cataclismo apocalíptico para cuando el reino de Dios se manifestara. Y de ahí también nació la expresión que San Pablo, Jesús y San Pablo van a usar más tarde, Pablo en sus cartas y Jesús va a usar en su ministerio, como esta era y la era venidera. De ahí sale o nace exactamente esta expresión que no es típica del Antiguo Testamento, es decir, no está en ninguna parte del Antiguo Testamento, pero sí es parte de lo que hay dentro de la esperanza que van a hacer en ese tiempo, en el tiempo de Macabeo, antes de la venida de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nace esta expresión del reino de Dios, y ellos entendían que cuando el reino de Dios iba a llegar a la tierra, iba a haber un gran cataclismo y también a la misma vez el juicio de Dios contra las naciones, en contra de los propios judíos. Y también habían otras secciones como los exenios que también entendían que el juicio no solamente iba a venir para los gentiles, sino también para el pueblo, al propio pueblo de Israel, o los infieles de Israel que no guardaban la ley de Yahvé. Así que mirando cómo estuve explicando todo este proceso de cómo se entiende el reino de Dios, luego vemos la venida de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista viene con un mensaje poderoso de juicio contra Israel. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado y tenían que arrepentirse o vivir rectamente conforme a lo que Dios había dicho para la venida del que Él estaba abriendo el camino, preparándole el camino al Mesías. Explicamos que cuando Juan está predicando estas palabras, en la mentalidad de Juan se cree que Juan era uno de que venía de las áreas de los esenios, es decir, dentro de las alas que habían en Israel, habían alas como los escribas y los fariseos, estaban también los saduceos, estaban también los esenios y estaban también los celotes. Entonces, dentro de este grupo, los esenios eran los más meticulosos de la ley, y comenzaron a apartarse exactamente hasta de los escribas y fariseos, porque ellos entendían que los escribas y fariseos eran como sepulcros banqueados, es decir, que se estaba usando el mismo texto que Jesús usaba, también los esenios usaban acerca de ellos, como que ellos no eran tan santos como se presentaban. Bueno, de ahí viene la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y lo que es el bautismo de Jesús. Y cuando ocurre el bautismo de Jesús, la voz que habla del Señor acerca de Jesús de Nazaret eran dos vertientes que se estaban hablando. Por un lado,
tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el segundo lugar, el ministerio mesiánico de Jesús. Una vez que Jesús es bautizado, un poquito más tarde de ese bautismo, comienza a darse lo que se llama la tentación. Y la tentación exactamente tiene que ver con lo que Dios había dicho acerca de Cristo. Tú eres mi hijo amado. Acuérdese que se está usando el Salmo 22, el Salmo 2, y se está usando también Isaías 42 acerca de esto de tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Una vez que se da esa expresión, la tentación viene exactamente hacia esas dos vertientes que Dios está hablando. Una, la afiliación del Hijo con el Padre, y la otra, el ministerio mesiánico que iba a comenzar en la persona de Jesús. De eso se trata las tres tentaciones que se dio. Bien, después de esas tentaciones, Jesús comienza a predicar o a bautizar y a predicar juntamente con Juan que el reino de Dios se había acercado. Lo primero que hace Jesús, es decir, desde el primer día que Jesús sale predicando, lo primero que va a predicar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el tiempo de que el reino de Dios viniera a la tierra ya se había cumplido y que el reino de Dios ya se había acercado y el pueblo debía de arrepentirse y creer en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. De eso se trata la persona de Jesús y su ministerio. Usamos el capítulo 4, verso 43 de Lucas, donde Jesús dice de sus propias palabras que para esto él había venido, es decir, para anunciar el evangelio del reino. También usamos de los tres sinópticos cada uno de los capítulos, de tanto de Mateo como de Lucas como de Marcos, que en todos ellos la prioridad de Jesús era llamar a 12 y decirles que fueran a predicar el evangelio del reino. Luego llama a 72 discípulos y los va a enviar diciéndole no vayan por los caminos de los gentiles, no se paren por aquí, no hagan esto, lo otro, y lo que debían de hacer y lo único que tenían que predicar era que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, que cuando vemos las misiones que ocurren dentro del ministerio de Jesús, de lo que Jesús predica y cómo Jesús llama a los 12 y para qué los llama, y luego llama a 72, cada uno de ellos está dándole la misión de que fueran a predicar que el tiempo se había cumplido, es decir, el tiempo de la larga espera de Israel por el reino de Dios se había acercado y que ya había que arrepentirse, aceptar esa buena noticia, es decir, creer en que esto es así, es decir, que el reino de Dios ya había llegado a ellos, que se arrepintieran, que aceptaran el mensaje para que ellos fueran en esta ocasión salvos. De eso se trata el ministerio de Jesús. Ahora bien, dentro de eso que estuvimos enseñando, estuvimos explicando acerca de la dualidad de cómo Jesús, algunos le llaman la ambigüedad como Jesús hablaba o la dualidad como Jesús hablaba. Una dualidad porque por un lado Jesús hablaba del reino de Dios como algo que viene en el futuro, es decir, que es de tipo escatológico o de carácter escatológico. Pero por otro lado, Jesús estaba hablando como que el reino de Dios ya estaba en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de los judíos, y que ya el reino de Dios estaba actuando en la persona de Jesús. Esa dualidad escatológica que Jesús comienza a predicar y a enseñar, pues nosotros tomamos muchos dichos de Jesús y entre ellos también tomamos bastante de las parábolas que hablan de las cosas escatológicas, es decir, las cosas que van a ocurrir en el día final o en el fin del siglo. Recuérdese que en la Biblia la palabra o la expresión o la frase fin del siglo no significa la destrucción de los cielos y la tierra, sino el fin de este siglo o de cómo está operando Satanás en este siglo, que va a ser culminado con la venida del reino de Dios de una forma final y firme, escatológica en el día final, o lo que llamamos también el escatón. Entonces, de esa manera escatológica es que Jesús está hablando. De hecho,
no solamente Jesús va a estar hablando de forma escatológica o de forma de dualidad escatológica, sino que desde que Jesús comienza a hablar de una dualidad escatológica, todos los evangelistas, es decir, los 4 evangelios, no solamente los sinópticos, estarán comunicando esas verdades de una dualidad escatológica. Lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, como también lo vamos a encontrar en todas las epístolas hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, que la dualidad escatológica va a tomar una manera nueva, teológicamente hablando, para cómo interpretamos el Nuevo Testamento. Es decir, que desde la persona de Jesús, desde que Jesús comienza a predicar, va a haber una manera de interpretar la verdad de Dios o cómo el reino de Dios ya se ha manifestado, ya sí, pero todavía no en el final cuando Él regrese. De eso se trata esto que estamos hablando. Hay muchísimos textos en la Biblia, tanto en los evangelios sinópticos como en todas las cartas paulinas, que estuviera hablando horas y horas y horas acerca de esta verdad. Pero estamos tratando de ir de una forma cronológica para no estar disparando hacia los lados como una metralleta, sino que estamos tratando de ir cronológicamente para hacerle entender a cada uno de los que nos están viendo cómo es que se está dando esto. De eso hablamos entonces de las parábolas que tienen que ver con el tiempo escatológico, como tiempo de juicio, el tiempo de la venida del Señor. Recuérdese que Jesús decía, el Hijo del Hombre vendrá y no se sabe a la hora que vendrá, y había que estar preparado. Y en estas parábolas escatológicas, la preparación, como las 10 vírgenes y las demás, están hablando de cómo se debía de preparar el pueblo ante la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estuvimos también explicando la manera como se entiende el reino de Dios en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando de que, de hecho, en el inglés hay varias palabras que se usan para explicar de qué Jesús está hablando. Por un lado, la palabra reign, que es la palabra que se usa para reinar o gobernar, y la palabra round. Esa palabra es la que no se usa, de hecho, en el Nuevo Testamento, porque la palabra round que se usa en el Antiguo Testamento, lo que significa es lugar. Es decir, que se define como un reino, un dominio, ya sea físico, un territorio de un monarca, abstracto, campo de interés, actividad o conocimiento. La palabra define el clave del uso de la palabra, que es en este caso como un país, un área gobernada por un rey o una reina. Un ejemplo de esta palabra es el rey gobernaba su reino, es decir, que gobernaba un lugar específico, ¿no?, donde él era el rey de ese lugar. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, no está hablando de forma de lugar, ¿no? También está la palabra rule, que se usa también en inglés, que se define principalmente como una norma. Una norma, es decir, el reino es una norma, el reino es una regla, un principio que guía el comportamiento o procedimiento de las personas. Puede entenderse tanto como un sustantivo, regla, como, es decir, dónde, ¿no? Que usa la palabra dónde, es decir, cuando Jesús habla del reino, no dice qué, sino dónde. Es decir, dónde puedo encontrar la evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Esa es la expresión que Jesús está usando cuando Él dice que el reino de Dios se ha acercado. Otras palabras es el tiempo en que Dios, es decir, que cuando Jesús está hablando que el reino de Dios se ha acercado, lo que está hablando es el tiempo en que Dios ejerce su gobierno, su dominio, como un gobierno soberano sobre los asuntos de la humanidad. De eso es que se trata el reino de Dios cuando la Biblia y Jesús está expresando esto de que el reino de Dios se ha acercado. Está hablándolo exactamente como el gobierno, como Dios como gobernante ejerce su soberano poder sobre los asuntos de los hombres. Es el tiempo en que Dios entra en escena y ejerce sus normas, su reino, su reinado, su gobierno. De eso se trata. Es decir, que cuando la Biblia habla el reino de Dios o el reino de los cielos, no está hablando de un lugar específico,
sino es el gobierno soberano de Dios que Dios ejerce sobre la humanidad. Es decir, la manera como Dios va a actuar y cómo la gente que cree en lo que Jesús está diciendo entra en el reino. Y eso es lo que vamos a estar tocando, de hecho, en el día de hoy, de cómo las personas que creen en lo que Jesús está predicando ya comienzan a entrar dentro de su propósito, dentro de sus reglas, dentro de su misericordia, dentro de su amor, y comienzan a entrar en lo que se llama el reino de Dios. Por ejemplo, usemos la expresión de Juan, cuando Juan en el capítulo 3 dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede entrar en ese reino. Mas, sin embargo, vamos a encontrar versículos en el día de hoy de cómo Jesús dice que ya la gente estaba entrando en el reino. Es decir, cómo la gente que acepta lo que Jesús está predicando, lo que está haciendo, ya está entrando en el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios no es un lugar, sino es el momento en que Dios ejerce su juicio soberano o su poder soberano sobre los asuntos de los hombres. Bien, sobre esto también yo había dado un ejemplo, como en el caso de las colonias americanas, cuando bajo el rey Jorge III, las colonias comenzaron a votar en contra del reinado de Inglaterra para ser colonias independientes. Se rebelaron contra el rey bajo el reinado de Jorge III. Así que cuando la Biblia está hablando de reinado, no está hablando de lugar específico. Ahora, llegará el momento, y ese es el tiempo escatológico, cuando el reino de Dios, cuando el reino soberano de Dios gobernará sobre los cielos y la tierra. Es la oración, como habíamos dicho, del Padre nuestro que dice: venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en el cielo, se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. De eso se trata este asunto del gobierno de Dios. El gobierno es cuando Dios está actuando a favor de los hombres y los hombres que están recibiendo ese mensaje lo aceptan. Entonces, ahí nosotros estaremos viendo exactamente cómo la gente pecadora que está oyendo a Jesús está entrando en el reino. Y a los quienes Dios les predica el reino, es decir, a toda la nación de Israel, no están entrando en el reino. Como Jesús dice en una ocasión, que los que no estaban entrando en el reino están entrando y los que supuestamente deben entrar no habían entrado. Entonces los hijos del reino serán echados fuera. De ahí la expresión serán echados fuera y las parábolas que Jesús habla acerca de esta gran verdad. Segundo, estuvimos hablando de la dualidad escatológica que ya le estaba hablando y cómo nosotros comenzamos a hablar de los dichos de Jesús y parábolas de Jesús que tienen que ver con el reinado de Dios, que todavía es una promesa del futuro escatológica, pero que ya a la misma vez el reino de Dios está entre nosotros. Esa es la manera como Jesús está predicando la palabra y cómo se entiende todo el Nuevo Testamento. Más tarde estaré explicando por detalle cada cosa que estoy hablando. Entonces, la categorización de los asuntos escatológicos están dentro de la tradición profética del Antiguo Testamento, ya que en el futuro habrá un gran día de Dios, gran día del Señor, en el cual el orden de las cosas serán invertidas. De eso se trata lo que se llama el reino escatológico. Las cosas de Dios en el tiempo en que Dios gobierna serán invertidas. Los que están arriba estarán abajo y los que están abajo estarán arriba. Los últimos serán primeros y los primeros es una gran inversión. Es lo que se llama el reino al revés, donde los niños tendrán valor. Las personas que no valen nada en el mundo, pobres, pecadores, personas insignificantes que no tienen injerencia en este mundo estarán arriba y los que están arriba estarán abajo. Esa es la manera de cómo Jesús está viendo el reino escatológico. Y de ahí que Jesús usa
expresiones de bendición como bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen ahora hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres, porque ellos experimentarán el reino de Dios. Ay de vosotros que estáis saciados ahora, porque experimentarán hambre. Es una gran inversión de los asuntos del reino. Este mundo tóxico, malo, experimentará los derechos de los pobres. Lo que está equivocado será eliminado y lo que está bien vendrá a su lugar. Lo primero serán los últimos y los últimos serán primero. Otras veces este concepto toma la forma de expresión del gran banquete escatológico. Ya hablé mucho sobre ello. Vamos a encontrarlo en que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el Señor consiguió al hijo pródigo que pensaba que estaba perdido, que se había muerto, ha sido hallado, ha sido como que recibido con vida y se hace un gran banquete. Pues el asunto del banquete escatológico lo vamos a encontrar en muchas parábolas de futuras, no escatológica, donde se hace una gran fiesta, un gran banquete. De ahí el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, los judíos que estaban allí en presencia de Jesús están entendiendo esa multiplicación como que este es el gran banquete escatológico. Y de hecho la Biblia misma dice en el libro de San Juan capítulo 6 que ellos trataron de tomar a Jesús para hacerlo rey de Israel. Es decir, que la intención de ellos era que estaban interpretando esa multiplicación de los panes y los peces como el gran banquete escatológico. Y recuerde que en la Biblia, ese gran banquete que vamos a ver en la Biblia, en muchas de las parábolas que son maravillosas en el Nuevo Testamento, la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. El gran banquete escatológico, las bodas del Cordero. Todo esto que estamos viendo en los libros sinópticos de los evangelios se está viendo ahora en el libro de Apocalipsis, el gran banquete escatológico. Así que se está interpretando, de hecho, todo esto acerca de lo que es el banquete. De hecho, nosotros vemos un texto maravilloso en Lucas capítulo 14, verso 15, que dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Bueno, ese es el problema, que como a nosotros nos han presentado que el reino de Dios es irnos para el cielo, pues en el cielo no se come. El asunto es que cuando Jesús está hablando del reino de Dios o el reino de los cielos, en ninguna parte del texto bíblico dice que el reino de los cielos es que vamos para el cielo. Es que el cielo viene a la tierra y se van a fundir el uno al otro, como lo que la Biblia habla de las bodas del Cordero, cuando la tierra y el cielo se puedan unir, como dice la oración que Jesús nos manda a orar cada uno de nosotros: que venga tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. El reino al revés, en el cual los que pertenecen al reino no entrarán y los que no pertenecen al reino quedarán dentro del reino. Capítulo 8 de Mateo, versos 11 y 12, dice el texto: y os digo que muchos vendrán del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que llamamos el reino al revés, en el cual los que pertenecían al reino no entraron al reino, y los que no pertenecían al reino, es decir, allí estaban los pecadores, las prostitutas, los publicanos, es decir, todas aquellas personas que cuando Jesús comenzó a predicar, comenzaron a aceptar el mensaje del reino de Dios. Entonces, de eso se trata esta enseñanza sobre el reino escatológico. Igualmente se puede ver en la multiplicación de los panes, como ya dije, también en los dichos que Jesús habla del futuro, como cuando ustedes no saben el día y la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Todos estos textos tienen que ver con lo que es escatológico, es decir, con lo que es futuro en el tiempo de Dios. Ahora bien, vamos a comenzar ahora
hablando acerca de lo que es el reino de Dios como una realidad presente en el ministerio de Jesús. Esa es la persona y ministerio de Jesús. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que cuando se está hablando del reino de Dios como una realidad presente en la vida de Jesús, en Jesús mismo y en su ministerio. Es decir, vamos a ver cómo la Biblia presenta el reino de Dios ya presente en la vida de Jesús, en sus enseñanzas, en sus ministerios, en sus dichos. Es decir, en todo lo que Jesús hace y dice, allí se está viendo el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, la definición de la palabra griega que se usa allí, el reino se ha acercado o ha venido, significa presencia real. Lo que ha venido no es el escatón, es decir, el último día, sino el poder soberano de Dios que se enfrenta al dominio que tiene Satanás sobre las vidas. Recuérdense que cuando estuvimos hablando en los primeros videos, exactamente cuando estábamos hablando del tiempo del tiempo de los macabeos, del tiempo de la epígrafe, es decir, de las escrituras apocalípticas judías, estábamos hablando de que para los apocalípticos dos cosas revelaban el dominio de Satanás sobre los hombres. Número uno, sus enfermedades. La gente se enferma y se muere. Por otro lado, entendían el dominio de Satanás como posesión demoníaca. Entonces, los judíos de esa era, de ese tiempo ya vislumbrando la era de Cristo, es decir, la venida de Cristo, ya estaban pensando de dos maneras. Las enfermedades eran consecuencia del dominio de Satanás sobre los hombres y por eso es que la gente se enfermaba y moría. Por otro lado, las posesiones demoníacas hablaban de que Satanás estaba a cargo de este mundo, de que él era el príncipe de este mundo, que él era el señor de este mundo y que los hombres estaban de hecho atados por Satanás y que necesitaban la liberación cuando el reino de Dios por fin llegara. Ahora bien, cuando los apocalípticos están hablando de este reino de Dios y que lo estaban mirando como un gran cataclismo, es decir, que sería lo final y firme de este siglo. Y cuando estoy hablando del cataclismo, no estoy hablando de la destrucción de los cielos y la tierra, sino del sistema, de la era en que Satanás gobernaba a los hombres. Ahora bien, cuando Jesús viene y comienza a predicar exactamente de este reino que ya ha llegado, Jesús va a introducir una nueva teología a la enseñanza judía, tanto del Antiguo Testamento como también de la apocalíptica judía, como de todos los escritos que encontramos de los judíos que no son canónicos. Es decir, que como ellos estaban mirando esto, Jesús está mirándolo desde otro tipo de visión. Déjame decirle cómo se lo puedo explicar. Que lo que se va a ver en el futuro ya ha comenzado ha comenzado en la persona de Jesucristo. Es decir, que la destrucción de Satanás que se va a ver en el futuro, cuando el reino de Dios aparezca, según era la teología de la época intertestamentaria, ya Jesús había comenzado a hacerlo en el momento de su venida, de su primera venida. De hecho, de eso se trata, de hecho, el reino de Dios. Que lo que nosotros estamos esperando en el futuro ya está comenzando en nuestros días, es decir, desde que Cristo vino hasta nuestros días y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, el reino de Dios en las enseñanzas de Jesús tiene doble manifestación. El fin del siglo con la destrucción de Satanás, y por eso es que vamos a ver a Jesús destruyendo o dejando inoperante a Satanás en todo su ministerio desde el momento de la tentación de Jesús y en todo el ministerio de Jesús en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Ahí vamos a ver cómo Jesús destruyó los poderes de las tinieblas. Entonces, la misión de Jesús atándolos, es decir, antes de la destrucción final, es decir, en el escatón, en el último día, las personas pueden ser ya libertadas del poder de Satanás. No hay que esperar en el escatón para que las personas sean libertadas. Ya las personas hoy pueden ser libertadas del poder de Satanás. De eso se trata el Señor y de eso se trata su enseñanza. Es una metáfora, la palabra atar,
es una metáfora que significa ha quedado reprimido el poder de Satanás. La palabra atar es una metáfora que designa en un sentido real un triunfo sobre Satanás, de forma que su poder resulta reprimido. Todo esto es un preámbulo de lo que va a ocurrir en el último día, en el escatón. Es decir, que cuando nosotros vamos a ver todo el Nuevo Testamento, desde que Jesús comienza a predicar, todas las epístolas, el libro de los Hechos, las epístolas, hasta el libro de Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es que lo que va a ocurrir en el último día ya está ocurriendo en nuestros días. De eso se trata la Biblia y de eso se trata todo el Nuevo Testamento. Mire esta maravillosa expresión que hace Pablo a Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Fíjese que el texto bíblico es claro. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está usando dos expresiones que van a ocurrir en el escatón. Su manifestación, que en la Biblia no es otra cosa que la parusía. Es decir, en la Biblia hay tres palabras que se usan para designar la palabra parusía, ¿no? Cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste. Son las palabras que se usan en la Biblia para decir cuando Él venga. Es decir, que cuando Él venga se está manifestando, y cuando se está manifestando está apareciendo ahí. Todas las palabras, las tres palabras que se usan en la Biblia para parusía, lo que dice es que cuando Él aparezca aquí. Por eso es que cuando Pablo usa la palabra parusía, usa otras palabras que son sinónimas de parusía, para hablar que todo lo que está hablando Pablo es que cuando Él aparezca, Él se va a manifestar. Cuando Él se manifiesta, Él estará ahí. De eso que se trata. Entonces, Pablo dice, cuando Él en su aparición, en su manifestación y en su reino, como una continuidad de su propia aparición. Ambas cosas van juntas dentro de la escatología de Jesús. La escatología que nosotros podamos hacer acá, los inventos que queramos hacer de escatología, es otros 20 pesos. Pero de lo que Jesús está hablando es que cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste en su manifestación en su reino, es decir, cuando Él aparezca y cuando aparezca su reino. Ambas cosas van a ocurrir simultáneamente en el escatón. De eso se trata las Sagradas Escrituras. Bueno, bien, vamos a hablar de la presencia del reino en el ministerio de Jesús. Estoy tratando de ir a las millas porque es tanta la documentación que tenemos sobre esto, pero vamos a ir rápido pero conciso y repitiendo para que podamos entender lo que Jesús está hablando. Voy a leer un versículo, dos versículos de la palabra del Señor en el libro capítulo 17 del libro de Lucas, versos 20 y 21, la venida del reino. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Número 1. No dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, ya. Es decir, que los fariseos, bajo la prédica tanto de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, como de los 72, como de Jesús, era que el reino de Dios se había acercado, ya había llegado. Esa es la expresión, ya había llegado con la persona de Jesús. Ellos, los fariseos, están buscando señales que me digan que el reino de Dios se había acercado. Tienen que recordar que para nosotros entender la mentalidad de los escribas y fariseos, tenemos que investigar la literatura que encontramos deuterocanónica y pseudoepígrafe que vamos a encontrar en la era intertestamentaria. Es lo que le da la teología a los escribas y fariseos. Ellos están pensando que cuando el reino de Dios se acerque, el rey, el Señor, en la escatología que encontramos judía, que se llama pseudoepígrafe, en esa escatología se esperaba que viniera el Mesías, pero también podría ser un ángel del Señor. Dentro de esa escatología a veces era el propio Mesías y a veces era un mensajero de Dios
que iba a venir a ponerle fin a este siglo y establecer el reino de Dios, y que eso vendría con cataclismo, ¿no? De los mismos cataclismos que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Se oyó una voz en el cielo, se rajan los cielos, hay terremotos en la tierra y hay humo, fuego, tiniebla, estrellas cayendo del cielo. Bueno, esto es un lenguaje apocalíptico. Para los que no han estudiado lo que es un lenguaje apocalíptico, yo les invito a leer la literatura apocalíptica judía. Porque la única manera que nosotros podemos entender la apocalíptica bíblica, es decir, la canónica, la que tenemos en el libro de Revelación, llamado también Apocalipsis, viene exactamente de la literatura judía apocalíptica o de los libros pseudoepígrafes, donde hay varias apocalípticas y que estas apocalípticas vienen con grandes cataclismos. Entonces, si nosotros no entendemos cómo es que se está entendiendo, de hecho, cuando nosotros comenzamos a leer no solamente la apocalíptica judía, sino la apocalíptica pagana, vamos a encontrar las mismas enseñanzas que se dan tanto en la apocalíptica judía como en el libro canónico que tenemos nosotros del libro de Revelación. Baal desciende de los cielos, raja los cielos, hay una columna de fuego, humo, granizo cayendo del cielo, tan solamente porque el ejército que creía en Baal había ganado la batalla y el ejército que creía en otro dios había perdido la batalla, y Baal bajaba de los cielos con gran estruendo, humo, fuego, grandes terremotos, centellas, relámpagos y fuego, y había vencido al enemigo. Nada de eso había ocurrido en la realidad, meramente era como se esperaba que Baal ganara al ejército contrario, pagano, también como era el propio Baal. De la misma manera, la apocalíptica judía se hablaba de la misma manera, y la misma apocalíptica judía se habla del libro de Apocalipsis que tenemos nosotros, el libro canónico. Entonces, cuando nosotros queremos entender el libro de Apocalipsis, es necesario entender la apocalíptica judía para que no literalicemos un texto que no puede ser literalizado. Entonces, Jesús está diciendo, en vosotros es el texto que se usa en el griego, con vosotros, el reino de Dios está con vosotros. Estoy leyendo el texto, capítulo 17, versos 20 y 21 de Lucas, donde dice, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. La palabra en medio de vosotros es indos, que lo que significa es entre vosotros. Es imposible que Jesús se pronunciara diciendo que el reino de Dios está dentro de vosotros, o en primer lugar, no hay ninguna enseñanza en el ministerio de Jesús, en ningún lugar del Nuevo Testamento tampoco, donde Jesús nunca enseñó acerca que el reino de Dios como si fuera una realidad espiritual en la vida de los hombres. Cuando Jesús habla del reino de Dios, no está hablándolo como una realidad espiritual en la vida de los hombres. Más allá que eso, todo el contexto que se habla acerca de Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos. Era imposible que Jesús hablara a los escribas y fariseos que estaban mirando el reino de Dios como un asunto literal, ¿no? Con caballos, con ejército, con espada, con jabalina, para destruir enemigos, fuera un asunto espiritual. Así que Jesús no está hablando de asuntos espirituales. Lo que Jesús está hablando era totalmente imposible en la mira como los fariseos estaban entendiendo a Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo era, no vayan allí detrás de nadie que vaya diciendo, hay evidencia del reino de Dios, para salir contra los ejércitos de Roma. No vayan allá diciendo, el reino de los cielos está aquí. Cuando uno lee la literatura intertestamentaria, se va a dar cuenta, no solamente la intertestamentaria, sino dentro del Nuevo Testamento, ya en la persona de Jesús y después de Jesús. Vamos a ver que vinieron muchos Cristos, que Jesús no fue el único llamado el Cristo. Eso es lo primero. En la historia que tenemos nosotros, tenemos nombres de personas que vinieron con ejército. De hecho, vino uno con 400 hombres preparados para salir contra el imperio de Roma. Y Jesús dice, no vayan allí porque el reino de los cielos no está allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, ya está activamente
trabajando a favor de la humanidad. Ya, el reino de Dios está trabajando en eso. No es asunto de buscar evidencia. Y dentro de hecho, le puedo traer nombres y le puedo traer los tiempos en cual vinieron estos llamados Cristo, como también vinieron llamados profetas, porque Juan el Bautista no fue el único que vino en esa manera, hablando de manera profética. Vinieron muchos otros hablando en profética, tanto antes como después de Juan el Bautista. Igualmente en el tiempo de Cristo vinieron unos antes y después de Cristo. Hasta Josefo nos da nombres de algunos que llegaron a Israel proclamándose como Señor y Dios, y casi todos ellos Roma los mató, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay un texto tan claro como este del hecho de la presencia del reino de Dios en medio de ellos. Jesús dice, ya el reino de Dios está en medio de vosotros. Vuelvo a leer el texto. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, no vendrá con estos ruidos, no vendrá con caballos blancos, no vendrá con un gran ejército. Ya el reino de Dios está entre vosotros, ya está trabajando a favor de los hombres, ya está salvando de hecho a los hombres, ya está perdonando a los hombres y ya los está metiendo en su reino. Ya esos ya pertenecen al reino. De eso es lo que Jesús le está hablando. Entonces, otro texto que habla de manera clara de la presencia del reino como una realidad presente en el tiempo de Jesús es en Lucas 16:16. El texto dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Esta es la dispensación de la ley, o el tiempo en que la ley regía, el tiempo desde que Israel recibe la ley hasta el último profeta de esa administración de Dios. Entonces, dentro de esa verdad, pues Jesús está diciendo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces, es decir, después de Juan, son anunciadas las buenas nuevas, es decir, el evangelio del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar. No hay otras versiones en las escrituras que nosotros podemos mirar, donde, por ejemplo, si buscamos comparación en las Sagradas Escrituras acerca de ese texto, por ejemplo, la versión católica de Jerusalén dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse las buenas nuevas del reino de Dios o el evangelio del reino, y todos emplean la violencia frente a él. La versión del Oso dice, la ley de los profetas hasta Juan, entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. La Dios habla hoy dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas acerca del reino y a todos los que les hace fuerza para que entren. Entonces, hay versiones más adelantadas. La nueva versión internacional dice, otras enseñanzas, la ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, que desde que termina el último profeta del Antiguo Testamento, la Biblia dice que desde a final de Juan se comienza a anunciar, a predicar el evangelio de que el reino de Dios ya se ha acercado, ya está entre vosotros y que la gente se esfuerza por entrar en el reino. Se está anunciando el reino y todos se esfuerzan a entrar. Es decir, que finalizando el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, se comenzó a predicar el reino de Dios. Es tan claro el versículo, porque el versículo no dice que el reino de Dios se comenzó a predicar desde la ley hasta el último profeta
de esa administración que Juan fue en el Bautista es que después de Juan, después que termina esa administración de la ley de Moisés, ha comenzado a predicarse el reino de Dios y muchas personas se están esforzando por entrar en ese reino. Entonces, el texto es claro en que se está hablando exactamente que el reino ya está siendo predicado, anunciado, que son las buenas nuevas, el evangelio. Y las personas se están esforzando por entrar violentamente. Lo que se está hablando en este momento es que aquellos que están escuchando a Jesús de Nazaret predicar, están respondiendo a la prédica de Jesús, o a la prédica de los apóstoles, o a la prédica de los 72, y ya están entrando en el reino, en la proclamación de Jesús. Así que el reino de Dios es una realidad presente en estos textos. Es claro, es más claro que el agua que en estos textos ya el reino de Dios es una realidad. De ahí vamos a estar hablando no solamente de los dichos de Jesús, también de las parábolas de Jesús, de los textos del Antiguo Testamento que nos hablaban del cambio de régimen, de hecho, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Todos ellos hablan exactamente de eso mismo, del reino de Dios. Este otro pasaje es vital, ya el tiempo se me está agotando, pero voy a hablar un poco de él. Es el capítulo 11 de Lucas, versos del 14 a 23. Voy a leerlo rápido. Jesús estaba echando fuera a un demonio que era sordo. Y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló, las muchedumbres se asombraron, pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonio. Otros, para probarle, pedían de él señal del cielo. Pero como conocía los razonamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Cae casa sobre casa. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino de pie? Pues decid que por Beelzebú yo echo fuera a los demonios. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Ciertamente, si yo por el dedo de Dios, en otro evangelista dice: si yo por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. De hecho, hay una escritura que es extra bíblica que dice: si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente el reino de Satanás ha sido destruido. Entonces, cuando el hombre, Jesús entra aquí en una parábola ahora. Estoy en el verso 21, cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Allí está hablando de Satanás como el hombre fuerte. Pero si viene uno más fuerte que él y le vence, en este caso es el Señor Jesús, le toma todas sus armas en que confía y reparte su despojo. El que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús está diciendo: si yo por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, estoy echando fuera a los demonios, ciertamente el reino de Satanás ha sido destruido. En otras palabras, si leemos el texto como lo dice nuestra versión, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, la evidencia es que ya el reino de Dios ha llegado. Recuérdese que cuando estábamos hablando acerca de la apocalíptica judía, los apocalípticos estaban mirando que el tiempo de reinado de Satanás era exactamente las enfermedades y las posesiones demoníacas. Si Satanás posesiona personas y tiene personas enfermas, ciertamente Satanás, su reino está firme. Pero si viene uno más fuerte que él y le quita sus armas, es decir, Jesús lo que está hablando es: si yo echo fuera, como exorcismo, echo fuera los demonios,
ciertamente la evidencia es que ya el reino de Dios ha llegado a vosotros y el reino de Satanás está tambaleando ante el reino de Dios, que se ha posesionado porque es el hombre más fuerte de aquel que era fuerte y que pensaba que podía atar a las vidas y que las vidas quedarían atadas para el resto de la vida. Y Jesús está diciendo, si yo las echo fuera por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Todos estos textos que estamos hablando, y hay muchos más textos que estaremos hablando sobre ellos, que aclaran que con la venida de Jesús, con la persona de Jesús, con los actos de Jesús, es decir, cuando Jesús echa fuera demonios, cuando Jesús sana a los enfermos, cuando Jesús llega a las vidas y los perdona, el reino de Dios, el reino soberano de Dios ya ha llegado a la vida del pueblo de Israel. Y no solamente a la vida de Israel, porque vamos a estar mirando todos estos pasajes que son tan maravillosos, que nos siguen hablando y diciendo que el reino de Dios no solamente es algo que estamos esperando en el futuro, sino que es algo que ya ha venido en la persona de Jesús, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. De eso se trata lo que es el reino de Dios como una realidad presente. No significa un lugar, un país de un reinado, sino es el reinado soberano de Dios, que ha entrado a destruir los poderes de las tinieblas y que va a sanar a las personas que están enfermos. Y recuérdese que estas sanidades, estas liberaciones y todo lo que Jesús está haciendo no es otra cosa que lo que viene para el final. Es decir, reconocemos que cuando el Señor sana a una persona que está al borde de la enfermedad, más tarde esa persona se morirá. No importa si sea de otra enfermedad o por vejez. Así que siempre que miramos sanidad divina, estamos mirando salvación. De hecho, cuando en la Biblia se habla de sanidad divina, no se habla en la Biblia de sanidad divina. Salva a mi hija que está atormentada por un demonio. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento no es sanidad, ni tampoco liberación, es la palabra salvación. Salva a mi hija que está atada por demonio. Sana a mi hijo, salva a mi hijo que está enfermo. Entonces, me estoy naufragando, sálvame, Señor, que perezco. La palabra que se usa siempre en el Nuevo Testamento no es la palabra liberación o sanidad, aunque la palabra salvación lo que significa es liberación. Dios me libertó de morir ahogado. Dios me libertó de una enfermedad que yo tenía. Dios me libertó de una posesión demoníaca. De hecho, la palabra que en la Biblia se usa es la palabra salvación. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo ahora con nosotros en este momento, en esta hora, desde que Jesús comenzó a predicar hasta este momento que le estoy hablando, es que lo que Dios está haciendo a través de nosotros y por nosotros es lo que va a hacer en el último día. Es como dice el Nuevo Testamento, que la nueva creación de Dios ya ha comenzado en la persona de Jesús y ya ha comenzado en el nuevo nacimiento, porque la nueva creación ya ha comenzado, ya sí, pero todavía no. Así que para próximo domingo, si el Señor me lo permite, continuaremos con estas enseñanzas, con estos dichos de Jesús y con las parábolas. Estaremos tocando muchas palabras, muchos dichos de Jesús y parábolas, muchos eventos de sanidad, de liberación que Jesús hizo, que Jesús está entendiendo que lo que está haciendo Él es introduciendo el reino de Dios a la tierra, y que en ese reino ya están entrando todos aquellos que están creyendo en Jesús de Nazaret. Ya ellos son parte del reino. Y los que no están aceptando ese reino, lo que Jesús está haciendo, serán echados fuera. Bien, Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias por estos momentos que me permites enseñar tu palabra. Y te pido que aquellos que me escuchan puedan entenderlo. Abre su entendimiento y ayúdales a entender por medio de tu Espíritu Santo qué fue quien inspiró esta palabra. Hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, amado, te he hablado esta palabra de forma contextual y contemporánea y esperamos vernos la próxima semana, si así el Señor lo permite y nos da salud. Así que 1000 bendiciones. Que Dios te bendiga 1000 veces.